Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ante un nuevo episodio del Coliseo de Poesía. Esta vez nos reúne la causa Poesía por Narradores. Y bueno, para empezar voy a presentar a los aquí presentes. Aquí Pamela Terlizzi Prina es abogada y grafóloga forense, autora de los libros de poesía Estado de espesura, No cuentes pesadillas en ayunas y Qué violencia perfecta la del mundo viejo, y de los libros de narrativa 12 dientes y Sarandí. Fue publicada en Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba y España. Participó de Casa Tomada 4 en Casa de las Américas. Es gestora cultural en el ciclo de artes Siga al Conejo Blanco, el espacio cultural Antipoesía y en el colectivo literario Queridas Todas. Es editora en Letra y Música Ediciones. Nació en Buenos Aires en 1980. Gracias, Pame, por venir. Gracias, Rox. Gonzalo Unamuno es autor de los libros de poesía De otra luz, Distancia que nadie ocupará y de la novela Acordes menores para Marion Cotillard, entre otros. Nació en Buenos Aires en 1985. Su novela Que todo se detenga fue estrenada como película en 2022 bajo la dirección de Juan Baldana y Lila. Lila, su novela de 2018, se encuentra en proceso de filmación. ¿Cómo va eso? Después te voy a preguntar. En 2021 publicó el libro de relatos Tu jardín salvaje, resultando el cuento Padres, ganador del concurso de la Universidad del Cine en categoría cortometraje, adaptado y dirigido por Francisco Viñale. Entre 2008 y 2009 asistió a la Escuela de Letras en Madrid, España. En 2013 compiló la antología Buenos Aires, Respira Poesía. En 2019 participó del encuentro, lo digo rápido, del encuentro de jóvenes escritores de Iberoamérica y el Caribe en La Habana, Cuba. Parte de su obra fue traducida al francés, al portugués y al italiano. Y en la actualidad es co-conductor del programa La Gran Estafa. Contactos bloqueados de 2023 es su último libro publicado. Y Federico Gianmer, aquí a mi derecha, es licenciado en Letras y escritor y ha publicado más de 20 novelas. Ha ganado el premio Ricardo Rojas, el MC, el Clarín, el Fernando Quiñones. Bueno, es un placer tenerlos acá. Queremos hoy conversar en torno a la relación entre poesía y narrativa. Es un poco tramposa la convocatoria, en este caso en particular, porque tanto Gonzalo como Pame escriben poesía también, ¿no? Entonces, por un lado hacemos trampa, pero por el otro lado nos metemos también en asuntos que tal vez podamos tejer más específicamente. La trampa me la hiciste a mí, digamos. Claro, exactamente. Es una trampa trazada especialmente. Federico es el embaucado. Yo ya le pregunté a Federico si él había pasado por la experiencia de la escritura de poesía. Lo primero que me dijo fue no. Es mentira. Por supuesto que es mentira. ¿Quién no escribió un verso en algún momento? ¿Quién que es escritor no ha escrito alguna vez en verso? Y además, verso? Leyéndolo a Gianmer, uno se da cuenta inmediata de que hay toda una poética detrás de eso, difícil escaparle, aunque sea el intento, ¿no? Igual inmediatamente se desdijo. Enseguida dijo, bueno, ¿quién no tiró unos versos en su adolescencia? Exactamente. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Por mi adolescencia? Sí. Hace tanto. No, a ver. Sí. Empezaría por donde quieras, pero digamos que el primer disparador, y así abro el diálogo para todos, sería justamente preguntarnos por la presencia de la poesía en sus vidas, en su formación lectora, tanto como lectores como autores, o con aquellos primeros escritos. Por eso quiero arrancar como corresponde por los inicios, ¿no? Cómo se arma el mapa de lecturas en cada uno de sus casos, por dónde caminaron en relación a la poesía, por dónde caminaron en relación a la narrativa. Bueno, en mi casa le habían regalado a mi padre un Martín Fierro gigantesco con unas tapas muy duras que no eran de cuero, eran como, no sé de qué, como plastificadas y grandísimo, y era un Martín Fierro en castellano, en argentino, digamos, en gauchesco y en italiano. Y esa fue mi primera lectura de poesía. Yo aprendí a leer muy chiquito, a los 4, y me lo sabía de memoria en italiano. Hoy viniendo para acá
pensando en que me ha dicho eso. Lo único que me acuerdo son los 2 primeros versos que voy a proceder a decir. Incomicio a cui cantare pisicando la mandola. No me acuerdo más, pero sabía mucho más. Pero bueno, no, pero con eso es más que suficiente. Sí, mi memoria no es tan buena. Bueno, y luego mi acercamiento a la poesía en ese momento, yo siempre fui más de la narrativa, ¿no? De Verne, de todos los libros de aventura, pero tenía una tía que me regalaba los discos de Mariana Walsh, y bueno, eso, si no es poesía, eso no sé qué es. Y bueno, y después dije que escribí algo parecido a la poesía, tampoco me animaría a decir que era poesía, porque bueno, yo tocaba la guitarra, entonces hacía mis propias canciones, era cantautor, se llamaba en aquel tiempo. Estamos hablando de la década del 70 y principios, sí, la década del 70 y finales de los 60. Y bueno, hacía mis canciones, que eran supuestamente poemas. Pero nunca... Bueno, luego llevaba un cuaderno que se llamaba Azul, y eran todos poemas con el azul. Y es cuando en la dictadura, cuando me fui a vivir a España, lo perdí en una estación de tren en Mataró, cerca de Barcelona. Me lo dejé olvidado porque escribí un poema y lo dejé en el banco de la estación. Y bueno, ese fue mi último poema ya. Perder el cuaderno, creo que Dios me avisó. Un precursor de la suelta de libros. Exactamente. Así que esa es mi primera... Después en la adolescencia, qué sé yo, a mí me pegó mucho Whitman. Whitman me mató. Es lo que más recuerdo. Y hasta ahí puedo llegar con mi vida interior. Bueno, en mi casa había muchos libros, pero era como muy enciclopédico. Yo me acuerdo de eso de la biblioteca, era como las cosas por fascículos, Reader Digest, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces no había tanta literatura. Pero no sé por qué, yo era como una niña muy lírica y estaba recontra convencida de que saber palabras difíciles era una especie de superpoder. Bueno, con el tiempo lo confirmé, estoy completamente segura de que es un superpoder saber palabras. Y la realidad es que como escritora lo primero que escribí fue poesía, porque creo que es como el primer impulso, ¿no? Esa primera búsqueda. Pero mis primeras lecturas fueron de mitología griega y romana. Estaba absolutamente fascinada por la épica de los dioses griegos, de ese tipo de... 12. Estaba fascinada y me acuerdo que me regalaron el diccionario de mitología griega y romana y buscaba los nombres y flasheaba en colores con eso. Y creo que después caí sin ningún tipo de originalidad, por supuesto, en Cortázar y en Pizarnik. Y creo que ahí fue, ¿no? el impulso para empezar a escribir. Estaba fascinada con la oscuridad de Alejandra, con esa cosa depresiva y espesa, ¿no? que tenía Pizarnik. Y después con Cortázar me pasó que me volvió loca, quizás un poco más grande, 14, 15, Rayuela. Me enloqueció porque advertí que eso también era una novela, ¿no? Para mí lo revolucionario de haber leído Rayuela tan joven fue que interpreté que la literatura también podía hacer eso, ¿no? Que podía salirse de lo establecido, de lo que cualquiera espera que sea un libro, que sea una novela, y esa cosa fragmentada y esa especie de nostalgia setentosa que acarreaba Rayuela me embelesaba, me volvía loca. La Maga, Rocamadour, ¿no? O sea, toda esa cosa nostálgica me cautivaba. Y sí, obviamente lo primero que escribí fue poesía. Así que bueno, ahí están mis inicios. Bueno, a mí, por ejemplo, lo que me sucedió fue que yo venía de una biblioteca gigantesca y siendo hijo de un padre de otra época, de otro tiempo, porque mi padre era del 31, es decir, tenía la edad de un abuelo, ya era abuelo cuando yo nací, en alguna medida para acortar la brecha generacional,
lo que yo tenía que hacer cuando me di cuenta que era imposible que él hiciese, vamos a llamar, entrecomillar, el esfuerzo, fue un poco parecerme a él o buscar los vasos comunicantes, y eso me hizo, por ejemplo, que yo terminaba de escuchar, no sé, los Guns N' Roses y me ponía el tango, me ponía a escuchar a Castillo, a Gardel, las orquestas de Tanturi, Campos, entonces leía las letras, sobre todo mi padre era amigo de Fernández Moreno porque eran de Flores, había hospedado a Julián Centella, entonces toda una poética del tango, que a su vez había una peña muy importante en mi casa los sábados, a la que venía Falú, venía Tilio Stampone, venía a veces Samba Kipildor, eran más que nada políticos, estoy nombrando a los que, Horacio Salas, a los que me acercaron a la poesía. Entonces ya rápidamente, con 8, 9, 10 años, yo sabía todas las letras del folclore, La Luna Cautiva, y no tardé mucho en recalar en los poetas que revestían alguna heroicidad, ¿no? Los poetas militantes, los poetas exiliados, los poetas en alguna medida guerrilleros que uno a cierta edad idealizaba mucho, ¿no? Entonces enseguida fueron apareciendo los Pacurondo, Miguel Hernández, Cernuda, esas generaciones, Lorca desde luego, ¿no? Donde uno tenía la certeza de que esos tipos eran los que cambiaban el mundo, porque si una dictadura se tomaba el trabajo de lo primero que iba a exiliar era a sus poetas y demás, porque algo evidentemente, algún peso evidentemente tenían, y mis primeros libros probablemente tengan una enorme cuota de plagio a la cadencia de cierta... A mí siempre me gustó, o me gustaron más en la literatura en general, porque como Federico yo también empecé leyendo narrativa, los libros de Salgari, de Verne, de Robinson Crusoe, pero porque eran los que me pasaba esa generación. Después empecé los de Elige tu propia aventura y algunas que otras colecciones. Pero sí todo esa épica, ¿no? de la militancia, me interesaban mucho los poetas proscriptos, era mi contexto, o sea, uno quería ser y morir como Urondo, básicamente. Hellman, yo tuve la posibilidad de conocer a Juarros en la Embajada Argentina de Ecuador. Él murió, yo era muy chico, desde luego. Me acuerdo haberle dicho que siempre se vestía igual. Bueno, él le regaló a mi padre, no a mí, su poesía vertical. Y mi madre replicó durante tantos años el chiste que yo le había hecho a Juarros, de que era como una especie de sucio, porque le decía, usted siempre se viste igual. O sea, había ido unos cuantos días. Entonces, claro, yo siempre lo tuve muy presente, y leer a Juarros a temprana edad, no te voy a decir a los 9 años porque no lo entenderías, pero ya es como un corte muy abrupto. Ya automáticamente cuando caes en otros poetas te parecen cursis. Porque si agarraste a Juarros a los 16 años, o a Januzzi, o entendiste por vía de Horacio Salas, que me invitaba a su siestáculo, donde iban Kovadlov, lo conocía Gonzalo Rojas, que fue premio Cervantes. Claro, yo a los 17 años ya tenía como una noción bastante... Claro, ¿cómo leías eso Benedetti? Claro, después Benedetti pero, ojo, no obstante eso, cometí el desatino de querer imitarlos, ¿no? Y así me fue, por eso ahora me dedico a la narrativa. Bueno, digamos que tomaste un atajo enorme, dado por tu situación familiar, inevitablemente, ¿no?
Pero justamente también pensaba yo, después cómo vas a Benedetti o cómo vas a, no sé, no quiero defenestrar poetas, pero después de Juan Ros, después de esas lecturas, es más difícil caer en el prototipo del poeta de los 13, 14, 15, ¿no? Ahora, ¿cómo evitar una cierta, no hablemos de copiar, pero bueno, una resonancia en unos primeros libros cuando estás atravesado por determinadas lecturas? No, yo, a diferencia, creo que soy lo más opuesto a Gonzalo. Yo nací en un pueblo, en una familia que no tenía... Los libros de mi casa eran libros de cowboys y... bueno. Y el otro problema de nacer en un pueblo tan pequeño, en ese momento Varadero tenía 20.000 habitantes, es que había un periódico que salía los sábados, La Opinión, todavía sigue saliendo, y todos los sábados aparecía una poeta, por lo general eran poetas mujeres, con un poema a la plaza, o al padre, y entonces para mí la poesía no era lo que yo leía en otros lugares de la biblioteca. Pasa que ese es el lugar común de la poesía, ¿no? Esta cosa como de la floritura y lo bello. Yo me acuerdo cuando mi hija vino con la definición de poesía del colegio y le habían dicho que la poesía era una escritura hecha en verso y que hablaba de la belleza. Y del amor. Y del amor. Sí, pero muy testimonial. ¿en qué momento sucedió eso con la poesía? No, estamos recontra equivocados. No, por eso supongo que me alejé muy rápido de no escribir poemas. Me pasó una cosa muy simpática, que fue la última vez que presenté un libro en mi pueblo y juré que nunca más lo iba a hacer, que fue cuando salió Papá. Me invitaron a presentarlo y cuando llegó la presentación había 5 de estas señoras que leyeron poemas al padre. Y viste cuando vos decís, ¿dónde está la literatura? ¿Dónde está todo? Y bueno, entonces nunca más presenté el libro. No, deberías darle más oportunidad, otra oportunidad, ¿no? Sí. Bueno, vayamos directo al núcleo de esta idea, de este encuentro, que es la relación entre narrativa y poética, entre poesía y narración. Y la pregunta sería, ¿cómo encuentran ustedes ese vínculo, no? O sea, ¿cuáles consideran que son los puntos de encuentro y de desencuentro, en el caso de ustedes, en relación a la escritura? Si aparece un tema, una línea, algo, ustedes saben a priori que eso va a ser una narrativa, un cuento breve, un cuento largo, una novela, o ya con un tono uno puede decir, esto va para ser un poema, o en el caso tuyo respecto de la lectura también, cómo se construye el sentido a partir de... o incluso también en el caso de la narrativa en particular, cómo una narrativa construye una poética, ¿no? Tal vez ahí deberíamos diferenciar un poco, me pongo técnica, entre la famosa diferencia entre fondo y forma, entre contenido y forma, ¿no? O sea, justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo en cada uno de estos géneros, por llamarlos así, y cómo construye sentido? Bueno, son un montón de preguntas. Por donde quieran empezar. Yo preferiría que empiecen ellos. Bueno, pero si vos querrías, yo no tengo... A ver, uno podría decir, por ejemplo, que los puntos de encuentro a priori son pocos, ¿no? Yo creo que el poema busca un efecto que es mucho más poderoso, ¿no? O sea, la cadencia de construir una novela es otra. Había una vieja canción que decía, somos de la gloriosa banda de los poetas, la que aprieta el enter de manera flashera. Y en realidad eso está estrictamente vinculado a la musicalidad o a qué palabras se quieran resaltar. Después está la construcción de la trama, es decir, el camino hacia lo que se quiere decir, que en el caso de la poesía muchas veces puede ser prescindible. En el caso de la narrativa es casi imposible que no la tenga. El poema puede representar un suspiro, puede ser
puede captar una imagen de otra manera, pero no haciéndolo en pos de una direccionalidad o de un trabajo que tiene que seguir un ritmo, una cadencia. Y después, pero esto ya es para que también me interrumpan y demás, porque podría estar 1 hora y pico hablando, están lo que uno intuye que puede ser la prosa poética o la cosa que se acerca a un poema, pero hasta a veces hay alguno que, a veces uno dice, ese tiro libre es un poema. Ahora, ¿qué es una poética? Bueno, por ejemplo, yo, si tengo que ver en retrospectiva cuáles son las novelas, vamos a entrecomillarlas, poéticas o con una pulsación poética tremenda, como La muerte de Virgilio, de Hermann Broch, son las novelas cuya trama no recuerdo nada, pero siempre recuerdo sus frases, sus oraciones, sus imágenes. Exactamente. Entonces ahí yo creo que puede haber una diferenciación sustancial. Podemos ir, por ejemplo, a una página de Onetti y un tallerista hoy te diría, poné llovía y dejá que la imaginación del lector sea la que complete con su imagen de la lluvia, con su pasado pluvioso, con su imagen de... Ahora, Onetti puede ir un poco más allá y puede decir, la lluvia regresaba tímida, emparejaba su rumor, quedaba fija como un objeto añadido a esa noche. ¿Se entiende? Es decir, ahí vos tenés una oración que se agota en el sentido, ya tiene peso propio. Decir llovía no lo tiene. Llovía está en pos de una historia que tiene que, de un punto que necesariamente tiene que ser continuado. Ahora, Onetti puede o no. Por eso yo, que soy en alguna medida fanático de... mi perro se llama Onetti, casi nunca me acuerdo las tramas de Onetti. Siempre tengo la sensación de que son hombres grises, perdidos en Santa María, y puede ser que, bueno, me acuerdo del prostíbulo, del astillero, de la cosa... El pueblo cordobés de los adioses. Sí, pero rara vez. Claro, no es como Steinbeck, por decirte, que tiene una fuerza la trama, o tanta... Bueno, no tiene sentido nombrar tramas fuertes, pero me parece que ahí se puede establecer un primer punto de partida y ya lo... ¿Sabes qué? Pensaba que, voy a citar al Indio Solari, no sé si se me permite. El Indio siempre dice, lo he escuchado decir y yo lo repito a menudo, que la lírica está puesta al servicio de la conmoción, no de la razón. Y yo creo que lo que vos decís es justamente esta disyuntiva, o no, o quizás esta complementación que existe entre la lírica y la narrativa, ¿no? Onetti puede hacer eso porque es Onetti. Porque digo, hay narradores que lo intentan y tremendas cursilerías. Entonces, yo creo que lo que sucede con la poesía es que, quizás voy a hacer el camino inverso, yo creo que todos los recursos de la poesía sirven para la narrativa, pero no al revés. De hecho, creo que la poesía es el magma de cualquier cosa que tenga la pretensión de ser literatura, ¿no? Y también creo que la poesía excede al poema, ¿no? Creo que el poema, en todo caso, es como el soporte, ¿no? Es el envase, el portante, el vehículo. Y la poesía lo excede. Uno cuando come algo rico dice, uy, esto es un poema. O cuando ganamos el mundial decimos, uy, esto es un poema, esto es poesía, ¿no? Y yo creo que realmente lo que sucede es que la poesía está pasando por fuera de lo que está escrito. Que creo que eso es lo que debe suceder en cualquier literatura que se precie de tal, porque creo que también en la narrativa debe suceder. Que lo importante, lo que subsiste, lo que trasciende, es lo que no está escrito, es lo no dicho. Y creo que la materia prima de la poesía es justamente lo no dicho. No sé, a mí la poesía que me interesa
es la que tiene excedencia de sentido, forzamiento del lenguaje. Me interesa como patria de la lengua, ¿no? Y no necesariamente, insisto, con la floritura, ¿no? Porque también se cae en la idea de que solamente son como palabras rimbombantes, y creo que inclusive me atrevería a decir que es lo opuesto. Es toda esa dinámica, toda esa operación que sucede en el texto que está fuera del texto. La condensación, vos hablabas antes de la potencia, ¿no? Creo que trabaja sobre la condensación. Digo, un buen poema debe ser condensado, que no necesariamente es breve, porque muchas veces se tiende a confundir la brevedad con condensación. La condensación tiene que ver con la polisemia, tiene que ver con la segunda línea de lectura, tiene que ver con las estrategias que se desarrollan en la lengua, ¿no? La poesía está entre dos palabras que nunca nos hubiésemos imaginado poner una al lado de la otra. Ahí sucede. No, porque vos cuando dijiste eso de la sensación, es cierto, a nosotros, yo me acuerdo una vez en Madrid, en un curso sobre Vallejo, bueno, nos dicen, describan cómo sería sentirse presos, oprimidos, estar en una cárcel, bueno, y era un ejercicio muy complejo, y hacerlo, si ahora fuese un ejercicio narrativo, si ahora todos tuviésemos que describirlo en una narrativa, careceríamos de ese poder. En cambio, este tipo ahí nos tira, dice, miren cómo Vallejo habla de la cárcel, y te remite a una sensación. Y Vallejo dice, si estuvieran aquí, si vieran hasta qué hora son 4 estas paredes. Y ahí pues ya te sentís como que... ¿Cómo lo describiría? Vos escuché el ruido de la celda, venía el carcelero, no lo lográs. Así vos invertís el tiempo y decís, si vieran hasta qué hora son 4 estas paredes, es una cosa ya te oprime, es una sensación. Por supuesto. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Hay un poema de Max Spriff que se llama Cartas a mi novia muerta, o Cosas que le digo a mi novia muerta, algo así. Y el último verso, que siempre lo recuerdo, es ¿cuántas horas son 12 años? Es una pregunta, ¿cuántas horas son 12 años? Y claro, por supuesto que tiene una respuesta precisa, ¿cuántas horas son 12 años? Pero el asunto es advertir todas las horas que suceden una tras otra, incansablemente, durante 12 años. Ese agobio, esa sensorialidad, eso es la poesía. Creo que ahí es donde se desarrolla. Pero porque también creo que la poesía es la lengua en estado de pregunta, ¿no? Es mucho más que en estado de afirmación. Quiero decir, el cuento debe funcionar. ¿Cuántas veces escuchamos esto de que el cuento es un mecanismo de relojería, ¿no? Que tiene que tener un solo conflicto, que tiene que tener economía de recursos? Digo, todos sabemos como el ABC del cuento, y sabemos que la novela necesariamente tiene que ir hacia adelante y tiene que entretener, y nunca debe bajar la atención del lector. Sabemos las premisas. Ahora, el poema funciona en otro lado. Vos lo nombrabas a Juarros, y a mí me parece fantástico esto que él menciona, que es la poesía no pretende ficcionalizar. La poesía no crea ficción, crea realidad, dice Juarros. El poeta es una persona que está en permanente estado de observación, que debe entrenar su capacidad de asombro. Porque es eso, ¿no? Es lo microscópico, lo cotidiano o lo grandilocuente, da igual. Pero es ese estado de observación. Y lo vuelvo a citar a Juarros cuando dice, bueno, ¿el poeta qué hace? Se levanta a la mañana, se lava la cara, va al río. Y cuando llega al río tiene que ver cómo está el color del agua, y después ver si el pasto se mueve con el viento, y si pasó un pájaro, y si después pasó un insecto, y después si pasaron las lavanderas, y después si pasó un caballo. Y cuando vuelve a la casa, pensar todo esto,
y recién ahí escribirlo. Y la parte de la observación, ir al río, es parte de la escritura. Y creo que eso es lo que tiene la poesía, quizás de manera, digamos, definitoria en relación a la narrativa, pero no porque la narrativa carezca de la capacidad de observación, sino porque tiene el deber de ficcionalizar, incluso cuando hablamos de no ficción, ¿no? Digo, cada vez que construimos un narrador estamos haciendo ficción, incluso cuando escribimos una carta. Pero despojarse de la intención de ficcionalizar es un compromiso muy grande. Entonces, bueno, todo eso que va sucediendo en esa operación, en esa dinámica, me parece que es maravilloso. ¿Qué voy a decirte yo, no? Bueno, no sé. Me apabullaron con muchas cosas. Muchos arroz. Muchos arroz, sí. Si hay muchas citas de arroz, no, y el Indio Solari. El Indio Solari. No me acuerdo todo lo que tenía para discutir, pero se me ocurren cosas. Yo creo que lo fundamental es el concepto de literatura. ¿Qué es la literatura? Luego, si se trata de un poema, de un cuento, de una novela, es lo menos importante. Creo que la poesía lleva un viaje. Por ejemplo, el tema de qué es ficción y qué no. Puede ser hasta una ficción sentirse poeta. Entonces, el tema de la realidad o la verdad, escucho muchos poetas hablar de la verdad, como si fuera una cuestión poética, la verdad. Y la verdad es algo subjetivo, no existe, como tampoco existe tantas otras cosas. Digamos, son palabras que solamente, como decía Nabokov, quieren decir algo entre comillas. Entonces, a mí que no soy poeta, me gusta leer la poesía, pero leo literatura en la poesía, ¿no? Lo que vos decís, dos palabras que no van juntas y van juntas, eso pasa en cualquier texto. Digamos, una novela que no tenga eso no es literatura. Y quizás una novela no es literatura todo el tiempo, ni los poemas son literatura todo el tiempo, sino que la literatura es algo que ocurre cada tanto en un texto. Y a mí me parece, digamos, si uno revisa un poco la historia de lo que es la poesía en el mundo, por lo menos en el mundo que conocemos, en el mundo que ficcionalizamos, la poesía está muy ligada a que la gente no sabía leer. Entonces había gente que sabía leer y que vivía de eso, entonces cantaba las cosas. La poesía es un canto, en primer lugar. También Calamaro sigue haciendo lo mismo. Quiero decir, qué sé yo, leer a Hesíodo, leer la Ilíada, es leer un canto, y lo leemos muy distinto a como la gente lo escuchaba. Le buscamos cosas que evidentemente no tienen, porque la épica es narrativa, y lo leemos como poesía cuando es narrativa. Y creo que los caminos entre narrativa y poesía se han desdibujado muchísimo desde que nos rimamos, por ejemplo. Dejamos de rimar, lo cual está muy bien. La gente que haga lo que quiera, es parte de la ficción de vivir y de ser poeta. Qué sé yo, un Vallejo, ¿no? Bueno, eso no pasó hace tanto en la historia de la humanidad, pero de algún modo la música de un texto, en poesía, por ejemplo, yo estoy viendo que Pa me trajo algo ahí, yo también traje. Uno lo primero que ve es cuando tiene enfrente un libro de poesía, a diferencia de uno de novela. A mí me gusta leer mucho filosofía, que para mí es poesía absoluta. Uno lo que ve es mucho blanco, mucho corte. Por eso a mí, que hago narrativa, me encantan los blancos y los cortes, porque me parece que ahí también hay algo de la literatura, porque ahí la gente tiene que llenar con algo. El lector, digamos, ¿no? La gente hace cualquier cosa.
el lector, digamos. No, entonces, supongo que la poesía ha dejado el lugar de canto en algún momento para acercarse un poco a todo lo que dijeron ustedes maravillosamente bien. Pero también han pasado cosas en la narrativa en ese mientras tanto, que bueno, no es lo mismo leer, no sé, El Quijote, que leer un libro de Boivian. Me parece que hay caminos que se juntan, que se separan, y que básicamente es un tema de puntuación, de cortes, pero digamos, una novela que a mí no me conmociona, yo no la quiero leer. O sea, a mí no solo me conmociona un buen poema, a mí me conmociona cualquier cosa que está escrita. Por ejemplo, si yo voy caminando y veo un graffiti bien escrito, a mí me conmociona, y eso no está en ningún libro, ni siquiera quizá el que lo hizo pensó en poesía, ni en narrativa, pero está. Entonces, la literatura puede estar en cualquier lado, y creo que eso es lo que me gustaría juntar. A mí nunca me ha gustado el tema de los géneros, o sea, tengo muchos problemas con los géneros. Sí, básicamente. Entonces, bueno, tengo muchísimos problemas que seguramente vienen de mi parte narrativa, sobre todo. Pero, digamos, yo no me meto con la poesía, en lo personal, porque no sé muy bien qué es lo distinto de la poesía a lo de la narrativa. Y yo, cuando me levanto a la mañana y tomo mate, lo que se me ocurre son ideas para novelas. Quizá un día tendría que decir, no, esto lo voy a hacer de otra manera. Traje un libro acá, que quería traer, traje varios libros, ¿no? Quería traer uno tuyo, porque me encanta tu poesía, no lo encontré, porque mi biblioteca es un quilombo, pero encontré uno que quería traer y lo encontré finalmente, que es un libro que se llama Charlotte, de Fouquinot, del francés, que es una novela escrita en versos. Claro. Y para mí no es ni un poema ni una novela, o sea, y no me gustó. Y a mí me gusta, porque no otro libro de él. Pero bueno, cuando leí que había hecho eso, digo, bueno, hay que leerlo. Entonces me parece también que es una intención, la poesía, la narrativa, es una intención de a la mañana cuando uno toma mate. Y dice, bueno, yo voy a hacer literatura así, para allá. Eso. Ahora, cuando vos hablas de la conmoción, bueno, ustedes también hablaron de lo mismo, ¿no? Esa conmoción, ¿ustedes piensan que está generada por un trabajo sobre el lenguaje o por algo que tiene más que ver con la trama, ¿no? O sea, la conmoción la genera el tratamiento del lenguaje o la idea que impulsa el desarrollo de esa trama, por ejemplo. Para mí siempre es la lengua, lo que te conmociona es la lengua. Todos de acuerdo. Sí. Entonces, vos decías recién, bueno, corregime si decías eso, en un libro a veces ocurre, la literatura no ocurre todo el tiempo, por momentos ocurre y por momentos no. ¿Podríamos decir que los momentos en los que ocurre son los momentos en los que la poesía toma lugar? Pero si ya existe la palabra literatura, ¿para qué vamos a buscar la palabra poesía? O sea, ¿podemos pensar en la literatura sin poesía? El formalismo ruso habla de eso, y no la narrativa, en poesía, en todo, ¿no? ¿Qué sé yo? Si yo digo una palmera se desgrana, una palmera no se puede desgranar, y ahí ya hay algo de poesía, qué sé yo. Bueno, pero hay algo de literatura, básicamente. Pero en la antigüedad, con los griegos, antes, todo era poiesis, todo era poesía. Y todo dentro de la poesía, me refiero a la filosofía, la política, la religión, todo estaba dentro de la poiesis porque era justamente el estudio de la lengua. Entonces, yo quizás estoy bastante cerca de esto que decís vos, ¿no? Creo que cuando la magia sucede, vamos a decir la magia por ponerle un nombre vulgar, pero digo, cuando la magia sucede en narrativa, yo creo que es cuando se hace presente la poesía, justamente, y que eso la convierte en literatura, para mí. Para mí la narrativa que contiene poesía como intención, como bien decís vos, hace que la narrativa sea literatura. Es porque yo creo que cuando la narrativa está desprovista de poesía, medio que carece de la condición de la literatura. Por supuesto es algo hiperpersonal.
Pienso en esta línea, pero al mismo tiempo digo, bueno, si nos remitimos a tiempos anteriores, más allá de la música, del teatro, bueno, el relato de una historia, juntarnos alrededor de un fuego a escuchar un cuento de terror, o podría ser de otro tipo, bueno, tiene una pulsión más con el ritmo narrativo que no siempre tiene esa conmoción de la que hablamos cuando hablamos de la poesía, ¿no? Y digo, eso no deja de ser literatura, pero tal vez no tiene esa carga poética de la que hablábamos antes, sino, bueno, el objetivo del relato en sí mismo. Bueno, pero está, yo pienso, no sé, en los primeros relatos dentro de las cavernas, ¿no? Que era para leccionar a los niños y que solo salieran durante el día, y si veían un animal se escondieran y le temieran a determinadas cosas. Eran aleccionadoras esas historias. Creo que quizás los primeros registros que podemos tener del relato tienen que ver con eso. Pienso en la literatura oral, ¿no? Esto que se pasaba de generación en generación, o en la existencia de esta persona que acompañaba a la guerra para después volver y contar lo que había sucedido, del mensajero. Pero pienso que quizás esos primeros registros tenían que ver con la cuestión documental, con que existiera la voz que narrara, que contara lo que había sucedido. Y yo creo que el poema no cuenta. Yo creo que el poema no narra, el poema dice, el poema es un manifiesto. Claro, por ejemplo, del primer, si se quiere, registro que se tiene, que creo que es Gilgamesh, donde se habla del gran diluvio, ¿no? Y demás. O sea, creo que un poco la trampa de esta conversación es la que así muy... la Fede la diseccionó, porque un poco era, digamos, hacer el trabajo... que no cree en los géneros. Claro. Ya ahí hay un montón, ya ahí dijo todo. Esto, tipo, como si fuese una pared con humedad, para ver... Para discutir un poco. Exacto, porque obviamente que todo es literatura, pero, qué sé yo, si... es como decir, bueno, vos tenés la canción, tenés... ¿En qué sentido todo es literatura? En el sentido de que la poesía es literatura, la narrativa es literatura, dos palabras bien, digo, a eso voy, a que son géneros literarios, sea la poesía, sea la novela, sea el cuento, son géneros literarios. En ese sentido, si no se genera cierto nivel de conmoción, si no avanza, podríamos decir, bueno, eso no sé si es literatura, si no consigue ese objetivo. No todo lo que se escribe es oro. No, eso desde ya. Pero bueno, están las intenciones, están los efectos, están en los matices. Por ejemplo, no es lo mismo sentarte a escuchar zambas que ir a una sesión de jazz, donde la prolongación, donde no son tan importantes los cortes, la primera, la segunda, los 3 minutos, la reiteración de la rima, la falta de, en muchos casos, no viene Aretha Franklin y me pegué un balazo, pero digo, la falta de letra, ¿no? Ahora, por supuesto que todo... La imprevisión. Exacto, el tema de estar improvisando, uno... por eso digo yo que para mí, y ahí sí coincido con él, se puede hacer poesía en todos los formatos, pero es muy difícil lograr... Es como si la poesía fuese la madre de... Exacto. La madre nave de las letras. Me voy a seguir metiendo. Sí, por favor. Peleanos que nos gusta. Hay que tratar de divertirse. No, yo creo que vos ahí tirás el tema samba y jazz, que son dos cuestiones de la cultura popular, ambas. La repetición en la samba es un tema que tiene que ver con la literatura popular. Como eso se cantaba y la gente no lo leía, uno tiene que repetir determinadas cuestiones para que la gente se acuerde de algo. Exactamente. Si no, no te vas a acordar de la lunita tucumana si no lo repetís 14 veces en la canción. Eso está
digamos, la literatura escrita, la literatura culta, digamos, elimina eso porque, bueno, se trata de otro tipo de lectura de las cosas. Pero el jazz lo tiene también, aunque no tenga letras, tiene, cuando hay un jam se juntan en una sesión, hay como unos acordes que se repiten para que se pueda inventar en el mientras tanto, digamos, ¿no? Bueno, eso. Perdón, no, ya metí la gasa. Un poco en relación también al trabajo con la memoria, de lo que decías vos antes, Pame, de la traslación de generación en generación, ¿no? Y que eso también está vinculado con el verso. La construcción del verso y de la rima, bueno, del ritmo, por supuesto, con el objetivo de que la memoria permita transferir eso de generación en generación, haciendo como una traspolación de la música a la literatura, ¿no? ¿Vos querías decir algo? No. Y ahora que hablamos tanto del verso, que obviamente si hablamos de poesía es súper clave, más allá de por supuesto, de la figura del verso libre, tomando también un poco esto que decías al principio, Gonza, del poeta del Enter, o no me acuerdo cómo, del Enter flashero, y esto por ahí más específicamente a ustedes dos que son poetas, bueno, preguntarles qué rol juega el verso en el poema, ¿no? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo hacemos para que el verso no sea meterle enter en cualquier lado, ¿no? ¿Cómo construye sentido? ¿Cuándo uno determina que la respiración, todas estas cosas en las que hablamos, ¿no? Hace que el verso se corte en tal lugar? No estoy pensando en este momento en la rima, en una rima determinada, ¿no? En decasílabo o en una forma fija, sino en cuando aparecen otros órdenes de límites. Bueno, siempre la rima fija es un límite que abre, ¿no? Solemos decir eso. Pero más allá de eso, tanto cuando trabajamos con una rima X estructurada, como cuando no lo hacemos, bueno, ¿qué es lo que pone en juego el verso en el poema? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se constituye? Bueno, retomo lo de lo que vos dijiste. Para mí el corte de verso es la respiración, ¿no? Es donde respira el texto. Y también es una herramienta el corte de verso. ¿A qué me refiero con esto? Que no es solo un enter, ¿no? Es una parodia, claramente, lo que dice la canción. El corte de verso no es ingenuo, no es inocente. Está buscando un efecto. Está buscando que esa última palabra, ese último escalón de ese verso, de alguna manera sea un vaso comunicante con el siguiente y un guiño para el anterior. A mí me gusta, digo, cuando en espacios de docencia, de taller o de lo que fuere, yo siempre sugiero que el corte de verso sea una herramienta que juega a favor del poeta, a favor de quien escribe, y que tenga alguna correlatividad con la lectura a viva voz, ¿no? Quiero decir que la oralidad se corresponda con el corte del poema, porque creo que también en el poema se juega el ritmo y la sonoridad, que parecen lo mismo y sin embargo no lo son. Entonces, el corte de verso es una herramienta muy poderosa, no es solamente una cuestión de forma, ¿no? Pensando en lo que estábamos hablando antes. No es solamente el blanco en la hoja. Hay un montón de operaciones que están sucediendo entre esa última palabra y la primera de la que sigue, y el espacio activo entre las estrofas. Quiero decir, si uno tiene la conciencia del poder que eso implica en el texto, es una herramienta muy, muy potente, sonora y de sentido. Por supuesto que hay poesía que no es en verso, ¿no? Y hay grandes poetas, hay grandes poemas arruinados por el corte de verso. Por la mala fragmentación que tiene. Absolutamente de acuerdo. Ni siquiera uno como lector, tratando de ayudar al poema, vamos a decirle, dice, pero esto de haber estado bien entereado era espectacular, pero está arruinado porque esto no puede cortar acá, esto tenía que caer acá. A ver, si vos, verso por definición, o sea, la poesía se escribe en verso por definición,
por un tema de lo que dijo ella, musicalidad y ritmo. No hay otra cosa, no hay... Claro, no nos podemos poner en teórico ni en neófito de algo que es... Para. La poesía se escribe en verso por definición. Vos pones verso, ¿por qué la poesía se escribe en verso? El único sentido que tiene es su musicalidad y su ritmo. Okay. Igual para mí también fue el sentido en el corte. Bueno, pero digo, partiendo desde ahí, por ejemplo, yo me acuerdo poemas que me han impactado mucho, que tenían que ver con, hay uno que no me acuerdo, que era de Jorge Monet, que es un poeta desaparecido, pero desaparecido por la AAA, ¿no? En dictadura, que hay un libro que la CEA rescata de poemas de poetas desaparecidos y él, el poema tiene una forma de vientre, porque Manés, que era su mujer de ese momento, estaba embarazada, lo iba a ver a la cárcel y él nunca llega a ver a su hijo nacer. Entonces, ese la poesía visual. Exacto, ese poema va y claro, hasta que te das cuenta de ese sentido, decís por qué esto va cayendo así y termina de una manera espectacular. Por ejemplo, después yo soy un tipo que abandonó la poesía, por eso, pero me acuerdo una vez, me fui tan osado que fui a la legislatura y le pedí que pongan mi poema en la Plaza Castelli de Belgrano. Te imaginarás la bola que me dieron, ¿no? ¿Pero por qué? Porque quería que estuviera ahí, porque era un poema a Belgrano que terminaba diciendo: pese a que la inclemencia del progreso arriesga su deidad, él se columpia indiferente, como el barrio, ¿no? Y estaba como si se estuviese amacando. Abajo del monumento, digamos. Claro, yo lo quería ahí, que diga. Y, claro, y era como una hamaca, es como una hamaca, ¿se entiende? ¿A qué voy con esto? Si lo lees de otra manera, no pierde la musicalidad, pero no tiene el mismo sentido. Bueno. O no está tan reforzado el sentido. Ahí va. Yo te digo, me quedan pocos días peligrosos abajo por vivir. Sí. Me quedan pocos días peligrosos abajo por vivir. Sí, sí. O sea, los días peligrosos que restan, ¿son días peligrosos por vivir o los días son peligrosos por vivir? Ese juego del corte de verso es el que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque a mí me va a obligar a decirlo de otra manera. O sea, mi oralidad va a estar montada sobre ese artificio y el sentido va a estar montado sobre ese artificio. Tenés una doble instancia, si se quiere. En narrativa te hubiesen dicho: ¿dónde va la coma? ¿Dónde va la coma? Exactamente. Si lo lees así, el editor te va a llamar y te dice: esta oración no se entiende. ¿Dónde va la coma? ¿No? ¿Dónde ajustemos la sintaxis. Claro. Bueno, ese preconcepto nos obliga a pensar que la narrativa tiene que ser menos ambigua, ¿no? El espacio de la narrativa como un espacio que no habilita la ambigüedad y el espacio de la poesía como un espacio en donde todo vale, digamos. Ahora, eso también lo podríamos discutir, le pregunto al narrador, ¿no? Acá viene la discusión. Sí. Ahora sí. No, pero es un juego casi poético el que estamos haciendo. Como una payada de algún modo. Yo leí a Sarmiento muy pequeño, con 13, 14 años, y supe que quería hacer literatura desde lo coloquial. Hacer literatura desde lo coloquial significa empezar a escuchar, empezar a ver cómo es que habla la gente y tratar de hacer con eso literatura. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, en mi pueblo, por ejemplo, la gente, por lo general los varones, en aquel tiempo, no las mujeres, iban a los bares que se llamaban boliches. Ahora también, ¿eh? No, claro. La pulpería que, bueno, en los pueblos van los tipos, los varones, en aquel tiempo, iban siempre los mismos a los mismos boliches. Cuando yo me vine a Buenos Aires,
a mí me gustaba ir al bar 36 Villares, porque descubrí que en Buenos Aires hay un elenco fijo en los bares y un elenco transitorio. Y ahí se producen cosas que en mi pueblo jamás. Claro, en mi pueblo son todos fijos. Entonces, lo primero que descubrí es, bueno, ahora cambió bastante el bar, no está tan bueno, fui hace poco. Pero en aquel tiempo era un mostrador larguísimo, muy viejo, y claro, había una pelea de monólogos, ¿no? Todos quieren contar su historia, y entonces se van chocando hasta que uno gana esa cosa, y cuando la gana, cambia la tensión. El tipo se da cuenta que está ganando, y entonces empieza a manejar los tiempos de otra manera. Entonces, yo he intentado en toda mi vida de escritor escribir narrativa desde ese lugar de respiración de lo que para mí es el porteño. Entonces, cuando hablabas del enter y de los versos, mi literatura tiene enters muy particulares. ¿Por qué los tiene? Porque yo en principio escribo con la caja del libro en el cual va a salir y me gusta ver la página. Y entonces, a mí me cuesta tener una página entera toda en negro. Entonces, digamos, hay cortes que tienen alguna significación, tipo Martí o tipo Sarmiento, cortes muy cortos que tienen significación, y otros que no. ¿Por qué? Bueno, ahora no lo hago tanto, pero en un momento me encantaba poner un punto y aparte y poner una oración que decía entonces, y otra vez punto y aparte. Eso yo no lo asimilo a la poesía, sino a lo que hablaste de respiración y de música. Para mí, la lengua que se habla en el Río de la Plata tiene una música particular que yo intento pasar a mi narrativa. Y no siempre es la significación la que me hace poner un punto, y de hecho uno escribe para burlarse de todas las profesoras de secundaria de literatura. Entonces, si cualquiera de esas profesoras... Para vengarse. Vengarse, sí. Entonces, por una de las causas por las cuales escribo es para poner los puntos y aparte donde se me ocurre, para poner el enter en cualquier lugar. Y bueno, eso es lo que hago. No asumo eso como poético, sino más bien con respecto a la música o a la respiración de lo que para mí es el habla porteña, sobre todo, que no es mi habla. Eso también me gusta, ser como un infiltrado en un habla que no es la mía. Bueno, eso. Igual te cuento que sos poeta. Te anoticio. Vamos. Llegué, finalmente llegué. Y además, en la narrativa, es como lo que vos acabas de decir, suele ser, vamos a decirle, materia opcional. En cambio, en la poesía es una condición sine qua non, vamos a ponernos. Pero digo, lo que en tu caso es un acto, si se quiere, de rebeldía contra las profesoras de la primaria o contra la propia... Exacto, contra la arbitrariedad, el uso de... Yo tuve a Ofelia Covache en la facultad, claro. Un trauma, digamos. Ofelia, que no sé con qué libro estudiaron ustedes, pero toda mi generación y las anteriores con Ofelia, yo la tuve profesora y era una señora muy diminuta, muy legadita, que llegaba con un portafolio, no decía nada, ni buenas tardes, ni nada, ponía el portafolio arriba de la sala, daba sus clases en la sala, en aquel tiempo era Marcelo T. de Alvear, y sacaba una caja de tizas de colores, un guante, y empezaba a... Eso era Ofelia Covache, entonces entiendan mi rebeldía también un poco, No, claro. Con la gramática. ¿Sí? Nada que ver con, no sé, Liliana Hecker, que todo lo contrario, que también es diminuta, ¿viste? Pero... eso es mucho.
Claro, no. Asexuada. Un dato. La empeora, y la empeora. Esto no está quedando grabado, por suerte, porque está sin micrófono. ¿Querías decir algo, Gonza? No, después. ¡Ay, del No, estoy... Me quedé impactada por lo de que escribís con la caja del libro que estás. Eso me parece increíble. O sea, ahí ya hay algo de la forma que va mucho más allá de la figura del narrador. Pero o por sea eso le estoy diciendo que es poeta. Te estamos sí. notificando en este acto solemne que sos Totalmente. poeta, Federico. Y también, Yo te voy a hacer un diploma. Porque en los libros de poema el principal miedo es dónde carajo me van a cortar el claro. pero ¿Dónde nunca me hubiera la van a...? pensado que un narrador va a estar pensando en eso, ¿no? Como, Claro, pero bueno, impactante. en este caso sí. Igual a mí una vez me pasó que me pasaron una maqueta y es verdad, no hay nada más lindo que saber cómo se va a ver la página. No únicamente cuando te envían el último, claro, las pruebas de galera y vos decís, bueno, esto quedó así. Porque incluso a mí me pasa que sobre las galeras me traumo mucho. Le digo, no, pero ¿cómo ese final? Le digo, va a ser 2 líneas en un cambio de página. No, le digo, eso viene con un coso, no puede, esa pausa. Muy mal diseñador, muy mal Bueno, diseñador. pero digo, ahora escribir desde ahí está buenísimo, es algo que voy a empezar a Considerar. utilizar, sí. Yo que no soy poeta, a eso lo llamo la geografía de la página. Pero es que es eso, es que eso. Yo que no soy poeta le llamo ¿Cómo geografía de llaman la ustedes? página y Ustedes acaba no de sé tirar cómo le un llaman. poema. Ustedes no sé. Bueno, a mí me pasó justamente con Cartografía. la cartografía, con el maquetador, pedirle que altere el orden de los poemas, o que, no me acuerdo ya, si era que respete el orden de los poemas que yo le había enviado o que los altere, porque quedaba la continuidad del poema en hoja par. Eso es pecado, un puñal. Es un puñal, ¿cómo te va a quedar la continuidad del poema en hoja par? Es un horror. No, inadmisible. Otra cosa que me quedé pensando, Gonzalo, dijiste hace un ratito, yo abandoné la poesía. ¿Por qué? Bueno, ahí sí le voy a dar la razón a Jean-Mer. No es que lo que abandoné es apretar el enter de manera flashera. Creo que, por ejemplo, siempre en mis textos tengo el anhelo de que sobrevuele la poesía. No hago una prosa carveriana, si se quiere, en el sentido narro, acción, sino más bien trato de esto que decíamos antes, ¿no? de que tenga un tufillo a poesía, de que recuerdes no únicamente... por ejemplo, a mí me pasó, yo tenía un tremendo miedo cuando publiqué Lila, que además no lo quería publicar nadie, porque es un femicida, que en ese momento estaba en pleno auge la lucha de las mujeres, vamos a llamarlo así. Claro, y era un texto complejo y hablando con amigas, con amigos sobre... Muchos me decían, no te metas, no publiques eso ahora. Escrito por un varón. Escrito por un varón, pero las mujeres fueron las que me dijeron, no, esto es lo que estamos, no te digo necesitando, pero sí está bueno que un varón cuente todo, o sea, desmenuce el mecanismo de perversión de un tipo. Ahora, ¿qué pasa? Tanto encuadre de época, vamos a decirle, yo tenía miedo de que se me fumase el libro, de que no se pudiese ver más allá, de que había un trabajo con la oralidad, un trabajo de años con el lenguaje, y que el libro era mucho más que su spot publicitario, ¿no? De decir, es un femicida que hace esto y que hace lo otro. No, porque si no ese libro te lo traga la época, y creo que todo buen libro sobrevive a su época. Bueno, pero ahí entramos en otro, que no quiero a ninguna digresión respecto del mapa, pero ahí entra en juego el tema de la literatura panfletaria, que tiene fecha de vencimiento inmediata, o sea, es súper efímera, pues está montada sobre el fenómeno. Entonces, podés hablar del fenómeno, pero siempre que estés haciendo algo con la lengua.
quiero decir, lo que decía Fede respecto de esta emulación del rioplatense y lo que vos bien decís tenía temor de que no advirtieran que había un trabajo con la oralidad, con la narrativa, con la lengua. Cualquier narrador, cualquier escritor, quiero decir, debería tener la pretensión de crear una lengua en su obra, de estar jugando con eso, de estar creando una voz. En ese sentido, insisto, ¿no? Está ahí persistente el trabajo de la poesía. De todo eso que está sucediendo en la literatura. Yo creo que la literatura es algo que sucede, no es ni lo que está escrito, ni lo que recordamos del texto, es algo que sucede en el momento que uno está leyendo. Sucede en la literatura. No está contenida en el libro, ni en el papel. Sucede, es algo del orden de lo fenomenológico, si se quiere. Pero digo, tenía casi que la necesidad de hacer eso, porque decía, con el horror que ya es en sí la trama y lo que estoy contando, si además lo cuento mal o tengo la permisividad de no aspirar a algo poético, que tenga una cadencia, digo, es un texto que te expulsa. Bueno, ahí aparece el tema del estilo, ¿no? Porque digo, si pensamos en la poética de un texto, la poética de un texto narrativo, podemos pensar en la línea de un Carver, como decías antes, que por supuesto tiene su poética también, ¿no? O, no sé, Hemingway. Y seguramente ahí, a priori, uno podría hablar de no sé, el grado cero de la escritura y ese tipo de conceptos, pero también tiene una poética, ¿no? Vos estás hablando como en un sentido opuesto a eso, a otro tipo de construcción, pero siempre se trata de una construcción, ¿no? No sé si me explico. Yo les había pedido que trajeran algún texto, esto era como para antes, cuando hablábamos de los primeros tiempos, que trajeran algún texto de esos fundacionales, que uno los lee generalmente cuando es niño o adolescente y dice, esto quiero yo, no sé en qué sentido, pero quiero esto. ¿Eligieron algo de eso? Era para antes, pero también creo que conversa con esto que estamos hablando totalmente, porque es el germen, ¿no? Es en un punto la voz, la pretensión de esa voz que uno quiere construir. Sí, y esa conmoción de la que hablábamos, que cuando uno es más joven, me parece, bueno, no hablemos de edades, pero quiero decir, sigue sucediendo, pero las primeras veces tienen ese encanto del descubrimiento y el asombro llevado al paroxismo. ¿Hay algo de eso que quieran compartir? Bueno, yo, como te dije, estaba obsesionada con la oscuridad de Alejandra, no podía creer. Y me acuerdo que encontré el poema que ella le escribe a Janis Joplin. Y yo no podía creer. Estuve obsesionada mucho tiempo con ese poema, que lo traje acá impreso para leerlo. Y después, como se me produjo este encantamiento con Cortázar, fui a la poesía de Cortázar, que no es tan conocida y sin embargo es maravillosa, y me encontré con los poemas que él le escribe a Cristina Peri Rossi. Cortázar estaba profundamente enamorado de Cristina Peri Rossi. Nunca le iba a dar pelota, básicamente. Después se da cuenta. Y después caigo en Tenon. O sea, fueron como tres voces que a mí me marcaron un montón la idea de la poesía y la idea de la voz en la poesía. Si querés te leo el de Janis, que es cortito. Para Janis Joplin. A cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau, así cantás más las lecciones de terror. Hay que llorar hasta romperse para crear o decir una pequeña canción, gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia. Eso hiciste vos, eso yo. Me pregunto si eso no aumentó el error. Hiciste bien en morir, por eso te hablo, por eso me confío a una niña monstruo. Hermoso. Yo que tengo para... Yo me lo vi, no tengo señal acá abajo, como... Me hiciste acordar, disculpa, me hiciste acordar a la canción de Leonard Cohen, el Chelsea Hotel, a Janis. No, pero él tiene... No,
yo podría cantarla, pero no traje la guitarra. No. Leonard es en un determinado momento el guitarrista de Janis y tiene una historia sexual en el Hotel Chelsea en Nueva York. Y la canción esa es de una belleza absoluta, porque se cuenta eso, que son feos los dos, que ella por lo general le gustan los tipos más lindos, pero que él tiene la música, entonces por eso le cede la posibilidad de tener sexo con ella ese día. Es una maravilla y me hizo acordar un montón. A ver, yo siempre fui un militante de un poeta, pero también, bueno, de Ana Akhmatova y toda gente que descubrí gracias a traducciones posteriores, pero hay un poeta argentino en particular, Luis Tedesco, que me parece extraordinario y tiene uno de los libros más originales que yo alguna vez haya leído en poesía, prosa poética, que se llama Lomas del Mirador, Diccionario Temático de Voces. ¿Vos lo leíste? ¿Viste lo que es ese libro? Tremendo, hermoso. Es una cosa impresionante. ¿Sí? Ah, bueno, ya me vieron. Por favor, que la gente lo conozca. Bueno, pero me voy a tratar de acordarme porque él, con esto de diccionario temático de voces, hace naturalmente un diccionario, pero, por ejemplo, le hacía poemas a las palabras que se le iban apareciendo. Entonces, tiene un poema a la palabra adjetivo, tiene un poema a la palabra adverbio, y después otras palabras que no necesariamente no digan nada a priori a lo que uno decirle un poema. Y uno, cuando llega a la J, hay uno que se llama Jardín, porque es sobre esos viejos jardines de Lomas del Mirador, todo, que es cuando él pierde a la madre, es estremecedor, y porque él además mezcla mucho esa cosa lunfarda, que a mí me vuelve loco. Este poema que se llama Jardín dice así, probablemente no me acuerde todo o altera algún orden, pero no tengo para leerlo. Dice, si mal no recuerdo, el frío de los cuerpos que... No, si mal no recuerdo, si el sinfín ondulante del pasado, el frío de los cuerpos que ya fui, me acercaran al patio bienhechor, la simpleza cachuza de su imagen. Allí dispondría mis cosas, el papel, los libros, el tabaco, la llama en mi lámpara de hierro, y desde allí vería, enceguecida aún, trepando el muro lateral de la escalera, a la enamorada, la nunca saciada, sus brotes últimos tendidos en la espera, y esmerando lo sentido, ya depositada mi sombra debajo de la parra, vería las calas, el limonero intenso, el donaire nupcial de los malbones y aquel solcito, las margaritas flotando con la brisa, el galerón, la lechera, el raro azul de la lavanda, cerca de mí, todo lo distante, todo mamá, el color de mis ventanas. Es tremendo. Lo dejé todo, pero es así. Y ese poema... sí, tendrá ritmo y musicalidad. Carajo, pero no, lo de Tedesco es hay otro que se llama Deuda, que viene ahora, bueno, que era A vos te pasa lo que a mí... no tienen papeles, edificios, tienen constancias de su burla soberana. Si uno debe, uno no es. Uno es... Te quitan el sosiego natal de la masticación, el sosiego natal del alimento. No, ya no me voy a poner a citar boludeces porque... después, claro, ya le estoy inventando... Que alguien descorche el vino. Claro, estoy diciendo, encima en palabras de otro, porque si fuese mío, todavía. Bueno, pero pensaba, ¿viste esta frase de Negroni que dice, la poesía siempre es un saber alucinatorio? Ajá,
No la conocía. Bueno, esta cosa que produce, ¿no? la poesía de lo efímero, pero sin embargo lo trascendente, ¿no? Porque si yo tuviese que repetir el poema que vos acabas de declamar, probablemente no podría repetir una sola palabra. Sin embargo, la impresión sensorial y emocional que produce es indeleble. No, es tremendo. El libro ese es tremendo, es una cosa... pero yo te juro que he dejado tieso a todo el mundo al que se lo regalé. Siempre todos me dicen, ¿cómo puede ser que este tipo no se llama? Es hermoso lo que hace. ¿Y hablar mestizo? Hablar mestizo en lírica indecisa. Ahí me dedicó un poema, me mató. Ah, no sabía eso. Sí, me decía, me burlaba porque era militante, me decía, se llama Cerca de las bases militantes. Me lo dedicó a mí y a uno más. Está puesto ahí. Y dice, el negrito mimado del patio, usted luche, milite, el cana que le amagan con sus canes. Como que se burlaba un poco de la figura, porque yo con él tuve varios encontronazos, en el sentido de que él siempre, o sea, él es muy antiperonista, pero es muy evitista. Tiene un libro hermoso sobre Eva Perón, pero él en alguna medida rechaza no, bueno, por ahí algún turco así, porque el turco así todos los días es uno distinto, ¿viste? Pero él tiene como una controversia con la figura de Perón y no así con la de Evita. Entonces, bueno, a ver, encontronazo. Me dedicó un poema como gastándome... Fue mi primer editor, por otra parte. Ah, mira. Ay, qué feliz coincidencia. Claro, porque el que me dice que tenía que publicar el primer libro fue Tedesco, Hermoso. Lo de Horacio Salas. Que eran muy amigos, y el grupo editor latinoamericano, él tenía la editorial, y bueno, iba, me acuerdo. Mirá, muchísimo antes, ¿no? Claro, sí. Ustedes no habían nacido. Pero bueno, él estaba a cargo de la editorial, y me acuerdo de sus palabras dice, yo te voy a publicar este libro, no sos Borges, pero está bastante bien. Pero hay que aclaró. Sí, como si uno no lo supiera. Bueno, hay que decir que Tedesco, además de un gran poeta, tiene un recorrido como editor enorme, ¿no? Un trabajo a lo largo del tiempo en el labor editorial inmenso y muy, muy valioso. ¿Vos nos querés leer algo? Yo no traje nada de eso, porque viste que te dije que no terminé con todas. Entonces, yo traje otras cosas que son actuales, no de esas. Pero puedo contar un poco. Dije antes, no, yo mi memoria me implica. Yo si fuera un amuno sería perfecto, pero soy como un negado para acordarme de cualquier cosa. No, pero yo dije en algún momento, peleando, no sé por qué, que mi gran encuentro con la poesía fue Whitman cuando tenía 17. Y fue también una época de la vida en la cual 17, estamos hablando del año 72, por ahí, 73, sí, 74, por ahí. Y estaba muy ligado a que, bueno, yo era bastante hippie, lo que hoy se podría llamar hippie, y estaba muy ligado a un libro que se llamaba Walden, de Henry David Thoreau, un filósofo de la naturaleza norteamericano, precioso. Yo los descubrí juntos y bueno, creo que forman... Exactamente. Y creo que no creo en los géneros, pero sí creo que los libros cambian la vida, y esos dos libros de 17 años a mí me marcaron enormemente y creo que me siguen marcando. Es como, ahí está casi todo, la autonomía, la libertad, la desobediencia, el poder decir adelante de dos poetas es enorme, cualquier cosa, y no soy poeta. Creo que todo eso se lo debo a ellos dos. Sí. Qué mejor. Bueno, quedaron un montón de cosas por decir, pero tempus fugit. Para leer, ¿algo tuyo trajiste?
Tampoco. ¿Ustedes? Ah, él es así, un memorioso. Ustedes sí. Yo hice toda la tarea. Fantástico. Sí, yo sé. Bueno, vamos a cerrar entonces, aunque quedaron un montón de cosas, pero podríamos seguir hablando infinitamente. Pero cerremos con una lectura de material propio. Me gustaba poder escucharlos leer sus propios textos. ¿Quién quiere? Pero como quieras vos. Yo no tengo problema. Si querés cerrar. Dale. ¿Querés cerrar vos? No, por favor. Pero por favor, esto no es guerra de vedettes. No, Unamuno, por Dios. Yo ya dije, escuchá, tengo una pluma que... Bueno, entonces te leo algo mío, inédito. ¿Querés? Me encanta. Fantástico. ¿Es verdad que me gustaba el peligro? Se lo pregunto a mi madre, pero uso otras palabras. Digo, la nona dormía la siesta mientras nosotros jugábamos a la guerra de piedras. Sonaba la novela de TV cuando mi hermano juntaba langostas en un frasco. Yo usaba sus dedos para descubrir distintas texturas de la muerte. Las patas de los insectos, la costra de barro, la sangre seca. Los sapos copulaban en cada espejo negro que dejaba la lluvia. Croaban antes de ser empalados. La boca les funcionaba de puerta y alaraca. Los besos del catequista eran húmedos y decían tácitamente adiós. Me los secaba con el puño en invierno y con el borde de la remera en verano. Las perras venían a parir bajo mi ventana, escupían monstruos ciegos y rosados. Se comían a las crías muertas. El olor era terrible y vivo. Ser madre era terrible y vivo. Los clavos oxidados eran lobos, las ramas copiadas dentro de la habitación, los gusanos dentro del durazno, la laguna, los cinturones y las botellas rotas pegadas en las medianeras eran lobos. Aullaban. Yo me preguntaba por la palabra regaliz. Me la ofrendó un libro de recetas infantiles que cubría 3 números de Playboy. Con uno aprendí a hacer el nudo de la corbata, con los otros el apuro. El vecino prohibido se llamaba Germán. Una orden familiar me impedía hablar con él, pero el pico de la canilla rebosaba de gomitas de colores. Anillo sobre anillo decoraban el hocico de metal, goteaba en la vereda de espaldas al sol, al silencio de la tarde, en la que Germán se acercó para ponerme su cigarrillo en los labios. Los dos teníamos el pelo largo y rubio cuando le dije que sí. Nadie oyó el hundimiento del tiempo, la sordera opaca del baldío, el picor blanco en la boca, la tos. Las cigarras y el verano se ocuparon del sigilo. Nadie gritó mi nombre en manda de regreso, ni habló de la amenaza ultravioleta, ni acuñó el concepto de capa de ozono. Nadie dijo huracán, catástrofe, deforestación, viruela, tsunami, abandono, vacuna, vergüenza, exceso, intemperie. Es verdad que me gustaba el peligro. Se lo pregunto a mi madre, pero uso otras palabras porque me pica la lengua. Hermoso. Gracias, Pame. ¿Por qué será nadie oyó el hundimiento del tiempo? ¿Por qué será que algunos versos retumban, y obviamente con absoluta subjetividad, ¿no? A cada uno le retumbará otro, pero las imágenes, la potencia absoluta que tienen algunas imágenes, ¿no? Perdón, Gonza. La. A ver. Era mentira al final. ¿Viste? Había que hurgar un poquito. Ese libro lo tengo. Sí, yo estoy ahí tratando de... Sí, cuando... Quiero decir una cosa, que aparte de recomendar el libro de cuentos Sarandí, de mi amiga Pamela, ahí hay un cuento que es prácticamente un poema, que es ese que no me acuerdo el nombre, pero que del cual hablamos la última vez que... Los diarios. Los hermanos. Sí. No, bueno, yo siempre leo como... Mirá como todo, cómo se cierran los círculos cuando Jean-Mer dijo, eran todas señoras que le escribían poemas al padre. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Siempre leo un poema que le escribía a las manos de mi padre, sobre todo. Bueno, perdón que te interrumpa, hay toda una tradición, ¿no?
desde Manrique en adelante y para atrás también, una tradición enorme, ¿no? Del género Poemas al Padre. ¿Cómo es? Encima, además eso, porque lo mío es tan viejo. Este libro es el primer poema del primer libro que publicó Tedesco en el 2006. O sea, hace 19 años, imagínate lo irresponsable que habré sido en la vida. Y tendría 22 años, sí. Ya pasé los 40, tampoco estoy... Pero bueno. Sí, recién. No, claro, estoy bárbaro, estoy perifollado con todo este... ¿Hablamos de eso? Los 4 recién pasamos los 40. Decía, ¿cómo era? Alimentarme es solo que me estreches la mano, tu mano atardecida por el correr de los años, delgada y temblorosa. Si pudieras apenas, mano que me faltas, comprender que te hubiera elegido de entre todas las manos, estarías tanteando mi pelo de extensa enredadera, porque de esa mano, gemela de tu otra, nacieron estas mías que te invocan y te regresan. Yo voy a leer un poema. Lo voy a leer porque bueno, lo escribió María Belgrano, con la cual estoy compartiendo la vida en este último tiempo, y porque está dedicado a mí. Entonces es un poco mi poema también. Yo no puedo escribir poemas, pero hay alguien que quiso escribir uno. Decimos el nombre del libro, por favor. Sí, el nombre del libro... Cuando te fuiste me alquilé un traje de astronauta deportivo. Exacto. Me alquilé, no. Cuando te Alquilé. Alquilé un traje de astronauta deportivo. Exactamente. Yo estaba diciendo de nuevo. Bueno, entonces lo leo. Por tu cuello viene algo de río. No, no es jazmín ni morera. Por tu cuello viene algo de río. Sí, puedo sentirlo y viene azul. Raíces de maderas de barcos de otros viajes. Tu cuello, el camino que me lleva de vuelta a mí. A tu piel, cuando más la siente mi espesura en la punta de la nariz. Tengo cerca el aroma mezclado con miradas, sabores desconocidos, limo, ananá, pestañas. El perfume propio, el sabor propio, nadie se lo conoce. Nos reímos. Un poema de amor. Hermoso. Bueno, les agradezco muchísimo. Me quedo con ganas de hablar un montón más, de escucharlos y de discutir un poquito más, ¿no? Se pone más interesante, más picante cuando no estamos de acuerdo. Fede hizo abogado del diablo, estuvo bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Que anden muy bien. Buenas tardes.